Buenos días, nosotros somos alumnos del CECIT número 6, Miguel Otón de Mendizábal, del grupo 2206. El objetivo de esta entrevista es saber acerca de las tribus urbanas, cómo estas nos pueden influir a nosotros como adolescentes en nuestro comportamiento o en la forma en cómo pensamos. Primero coménteme, ¿cómo se llama, a qué se dedica y cómo se relaciona con este tema? Ok, mi nombre es Aurora Domínguez Espina, yo soy psicóloga de aquí del CECIT 6, en el área de atención especializada. Y bueno, ¿te refieres a cómo se relaciona mi profesión con el tema? Sí. Bueno, nosotros finalmente tenemos que, como psicólogos, hacer un análisis de la sociedad para poder entender al individuo, ¿no? Entonces, bueno, hay que como entender los diversos contextos sociales, en este caso en el que los adolescentes también están inmersos. Sí. ¿Y usted cómo nos definiría las tribus sociales? O sea, ¿qué concepto tiene de las tribus sociales? Mira, las tribus sociales es un concepto o son grupos que han existido de toda la vida. También se denominan subculturas. O sea, la cultura es todo aquello que nos enseñan como normas, costumbres, como todo lo que se dice que es normal o lo que debería estar dentro de los parámetros o reglas. Y las subculturas o estas denominadas tribus urbanas son aquellos grupos que se salen un poco como de estas reglas, ¿no? O que en su comportamiento intentan romperlas o formar como otras etnias, otros grupos fuera de, o sea, dentro de la misma cultura, pero fuera de ella en el sentido de que transgreden un poco las normas y las reglas que se imponen, ¿no? Socialmente. ¿Por qué cree que surgieron las tribus urbanas? Yo creo que siempre es una necesidad imperante de cuestionar lo que te está rigiendo. Eso siempre ha existido, ¿no? O sea, pueden ser tribus desde ideologías políticas, desde corrientes sociales, o incluso el día de hoy desde identidades sexuales, ¿no? Por ejemplo, vemos también las manifestaciones del lésbico, gays, esas también forman parte de las tribus, ¿no? No nada más como las que de pronto se nos vienen a la mente como los rastafaris, los dardos, ¿no? Sino todos aquellos grupos que de alguna manera cuestionan el orden social, político, pues hasta religioso, ¿no? Y eso siempre ha existido, ¿no? ¿En qué cree que se basan? ¿En qué se basan? Depende, ¿no? Yo creo que depende cada subcultura o cada tribu tiene también como sus formas de comportamiento, su literatura, ¿no? O sea, también por ejemplo en el caso de los dardos, yo no estoy muy empapada de eso, pero sí percibo que tienen una cierta literatura muy peculiar, ¿no? Algunas a lo mejor hasta una alimentación también, que no comen carne o que evitan el consumo de cierto tipo de alimentos. Entonces yo creo que cada una tiene como unas reglas, no sé, muy diferentes, ¿no? De un origen también como distinto. Entonces ya sea que ustedes ahí a lo mejor se enfocaran en el estudio de alguna en particular, ¿no? Ustedes vean ahí, para que no, porque abarcar todas pues es como muchos les digo, es que realmente las tribus urbanas no son los grupos, en el caso de los jóvenes sí a lo mejor pueden ser estos grupos que a lo mejor conocemos como también por ejemplo hace poco surgió el grupo de Yo Soy 132, no puede considerarse como un movimiento, una pues, que va contracultural, ¿no? También se les denomina. Entonces pues cada una de ellas tiene como un origen diferente, ¿no? Pero en el caso de las adolescentes creo que sí va mucho por estas tribus que están mencionando, ¿no? ¿Cómo cuáles serían las características así, más o menos, que la definen, por ejemplo, que son así, bueno, la ideología, ¿no? La ideología yo creo que es siempre cuestionar el orden social. Pero les voy a decir algo, en la etapa de la adolescencia, las personas como que tenemos esa necesidad, ¿no? De ir cuestionando lo que hasta ese momento, por ejemplo, nuestros padres y los abuelos nos fueron como transmitiendo y enseñando, ¿no? Entonces en la etapa donde uno empieza a decir, a ver, esto que mamá dice, o que estas ideas que a mí me dijeron desde chiquito, pues ¿será que yo las pienso así o yo las asumo así? Y entonces ustedes también, o nosotros, porque bueno, pues alguna vez yo fui adolescente también, nosotros nos empezamos a hacer también de un nuevo criterio, ¿no? Entonces en esta situación de ir cuestionando, pues hay quienes se van también insertando en estos grupos, no todos los jóvenes, pero sí algunos, y tampoco podemos decir que se insertan los depresivos o los que tienen problemas emocionales, ¿no? Yo creo que a lo mejor hay ciertas características
de esos grupos que te pueden llamar la atención, que te llevan a pertenecer a ellos. Es que finalmente los seres humanos somos gregarios. ¿Qué es gregarios? Que necesitamos como pertenecer a un grupo. Ajá, entonces a lo mejor puede que que te identifiques con ser a lo mejor muy fresa, ¿no? Y entonces te juntas con los fresas. O te identificas con ser muy ñoñis y estudioso y entonces te juntas con ese tipo de personas. Entonces este sentido de pertenencia que tenemos las personas de formar parte de algo, ¿no? Que también las características que tú eliges para insertarte en un grupo también tienen que depender de tu personalidad. O sea, a lo mejor si eres muy depresivo, si has estado como en tristezas muy prolongadas, bueno, pues ya hablamos como de los emos, ¿no? Y esta parte, o sea, sí tiene que ver mucho con tu parte individual. ¿Qué características debe de tener una tribu urbana para que sea considerada así y no solamente una moda pasajera? Yo creo que, pues a lo mejor tienen que tener como unos, pueden ser lemas, como unas reglas también como definidas, ¿no? O sea, se escucha raro porque justamente la idea de las tribus es como ir rompiendo las reglas, pero sí muchas empiezan a desarrollar como ciertos conceptos, un cierto tipo de vestimenta. Yo creo que es muy importante que ellos también tengan una cierta literatura, porque algunas de ellas son como el resultado de otras, ¿no? Y se van transformando. Entonces creo que sí tienen como que tener unas características muy peculiares, que generalmente algunas son basadas en el código de vestimenta, ¿no? Principalmente. ¿Cuál de estas tribus urbanas cree que sea la más popular o la más usada en nosotros los jóvenes? Pues yo creo que hay muchas, no creo que exista una que sea más popular, común. O sea, hace años a lo mejor podrían existir las tribus, pero se veían como grupos muy aislados, ¿no? Pero ahora con las redes sociales es otra cosa totalmente diferente, porque puedes difundir. Entonces estamos hablando de que hay, bueno, cientos de tribus urbanas existentes, ¿no? Y que tienen una característica peculiar. Pero por ejemplo, esto que mencionas, pues sí tiene que ser como la vestimenta. Entonces a lo mejor pueden ser los hipsters. Todavía, por ejemplo, permanece mucho la parte de los skates, ¿no? Es otra como muy frecuente en los jóvenes. ¿Y qué opina usted acerca de el rechazo hacia estas tribus? Yo creo que finalmente siempre va a existir, porque la cultura, como que si la cultura y la sociedad somos todos. O sea, la cultura no es algo aislado, o no son unos señores que de pronto nos dicen que es lo que se tiene que hacer, sino al final de cuentas todos formamos parte de ella, ¿no? Entonces la parte cultural siempre te va a decir que necesitas insertarte en la normalidad, ¿no? En que eso no está bien, en que eso es de gente que a lo mejor no está bien en sus cinco sentidos, o que algo les falta, y principalmente a los jóvenes se cuestiona mucho esto. Pero yo les digo que es más bien como por un sentido de pertenencia a algo, ¿no? O por identificarte con algún símbolo, por ejemplo. Entonces, ya me perdí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué opina acerca del rechazo de estas? Entonces, lo que te comentaba, que es como parte de esta situación cultural en donde siempre se nos trata de insertar en la parte normal, ¿no? ¿Cree que el pertenecer a alguna tribu urbana afecta o beneficia la adolescencia? Yo creo que finalmente es parte, yo creo que es parte como del símbolo de la identificación del joven, como del adolescente, como buscar pertenecer a algo. Entonces no me parece que afecte el hecho de que pertenezca, ¿no? Sino más bien es a veces yo creo que afecta más el estigma que se les coloca a ciertos grupos por el rechazo que se implica. O sea, a lo mejor ustedes recuerdan, pero hace un par de años como que se dio una oleada en la que se agredían a estos grupos, ¿no? O al menos eso sonaba mucho. Entonces tal vez no afecte tanto que pertenezcan, sino a veces como el rechazo. Muchas veces las otras personas hacemos, ¿no? Sobre todo, pues yo creo que el pertenecer a estos grupos es, yo creo que hasta una necesidad, es una necesidad de crear. Siempre hay movimientos que van contraculturales, que van en contra del orden establecido.
y no era identificado con una tribu urbana como tal, a lo mejor en su alcance no identificado como una tribu urbana, es parte como de un movimiento feminista. Bueno, muchas gracias por su tiempo y su atención. Gracias.